Bien, entonces tenemos que definir este proceso de poda del árbol. ¿En qué consiste podar el árbol? Y como se imaginarán, la poda significa unificar nodos terminales, o dicho de otra manera, tomar splits, cortes, eliminarlos y dejarlos como un nodo terminal. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bastante sencillo de un árbol original, el árbol con el que estuvimos trabajando desde el principio de los videos, y hay dos opciones, dos subárboles posibles con dos podas distintas. En el subárbol 1 lo que se puede ver es que eliminamos este corte que estaba acá, que a su vez después tenía un nodo terminal y otro corte más. Fue eliminado y se convirtió este en un nodo terminal. Entonces pasamos de un árbol que tenía 5 nodos terminales a uno que tiene 3 nodos terminales, porque estos 3 nodos terminales se terminaron convirtiendo en uno al eliminar un corte superior como el que está acá arriba. El otro subárbol 2, el otro alternativo, termina siendo un árbol que ahora tiene 4 nodos terminales, porque en el fondo eliminamos un único corte, que es este de acá. Entonces terminamos unificando dos nodos terminales en uno, y en vez de tener 5 nodos terminales tenemos 4. Y así de sencillo como es la poda de un árbol, eh, nos está faltando un criterio para poder determinar cuándo un árbol, sea que lo construimos y lo hicimos crecer directamente sin podar, o cuando vamos construyendo una secuencia de árboles, de subárboles, podándolos, cuando estamos parados en una situación de óptima que mida de alguna manera las dos cosas que tenemos que cuidar cuando hacemos un árbol, que es por un lado una buena capacidad de explicación y por otro lado de no exagerar en la cantidad de elementos que participan en esa explicación, que no es otra cosa que el trade-off sesgo-varianza que vemos en todos los métodos. Entonces, como de nuevo en buena parte de los métodos de la ciencia de datos necesitamos pensar una función de costo-complejidad, una función de pérdida, que de alguna manera hace una relación de compromiso de estos dos elementos. Y en el caso de Descartes, lo que se propone es una función que se llama función de costo-complejidad, que va a depender de un parámetro lambda. Y esta función de costo-complejidad evaluado en un árbol T tiene dos componentes. Una componente que es la bondad de ajuste, como todas las funciones de costo-complejidad que regulan el trade-off sesgo-varianza. Tenemos una componente de ajuste y otra componente que es de costo por complejidad. Y el parámetro lambda va a penalizar la complejidad del árbol. Entonces tenemos la primera componente que lo que va a consistir es en medir la bondad de ajuste, y esto va a ser sumar para todos los nodos terminales. Ese va a recorrer ahora todos los nodos terminales, va a terminar sumando la impureza de estos nodos, cada uno de ellos multiplicados por su proporción, ponderado por su cantidad de observaciones. Esta va a ser la parte de bondad de ajuste, que vamos a querer que sea, por supuesto, lo más chico posible, porque queremos achicar todo lo que podamos la impureza. Nos gustaría que los nodos sean lo más puros posible. Por supuesto que si no estuviera esta segunda parte y nos guiáramos exclusivamente por la minimización de la impureza, el árbol óptimo sería un árbol saturado, porque un árbol saturado, la impureza de cada uno de los nodos terminales que tendría una sola observación sería mínima, y ahí tendríamos el árbol óptimo. Pero para regular eso agregamos esta componente de penalización, que cuanto más lambda más grande, más fuerte es la penalización, que castiga por el tamaño del árbol. Esto simboliza la cantidad de nodos terminales. Entonces, ya ahora el árbol saturado no va a ser una buena opción, porque si bien esta expresión va a ser mínima, esta presión va a ser inmensa para un lambda razonablemente grande. Por supuesto que si exageramos en el tamaño del lambda, vamos a castigar tanto el tamaño del árbol que vamos a sacrificar muchísimo la bondad de ajuste. Lo importante es que, Breiman en el año 84 con sus colegas mostraron que con esta función de costo-complejidad podemos llegar a un árbol saturado y después ir podando el árbol, armar una secuencia de árboles podados, y si en cada uno de esos elementos de la secuencia vamos calculando para un lambda fijo la función de costo-complejidad, se puede mostrar que para cada subárbol de un tamaño fijo, de una cardinalidad fija de nodos terminales, siempre este método va a encontrar un árbol
que sea óptimo en términos de función de costo-complejidad. Entonces siempre vamos a poder optar por tener una secuencia óptima, según este criterio, para un lambda fijo, de árboles que tengan diferente cantidad de tamaños de nodos terminales. Y lo que vamos a ver ahora es volver al ejemplo anterior. Vamos a ver el ejemplo anterior. Y ahora vamos a ver qué pasa si hacemos el procedimiento de crear primero un árbol overfiteado, sobreajustado, y después aplicar el proceso de poda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, antes habíamos ajustado unos parámetros donde habíamos puesto un criterio de parada de complejidad 0.2 que nos había llevado a un árbol en el cual no hacía ningún corte. Lo que vamos a hacer ahora a propósito es llevar a cero ese parámetro, para de esta manera tener un árbol que vamos a llamar árbol comp de complejo, donde ahora sí este árbol, fíjense, tiene muchísimos cortes y tiene un montón de nodos terminales. Y una vez que tenemos este árbol, que va a estar exagerado de alguna manera, vamos a podarlo con una función que se llama prune, que significa poda en inglés, que también está en la misma librería repart. Y ahora, con este parámetro de CP, vamos a regular el lambda, este es el lambda, y vamos a elegir el árbol óptimo. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, en este caso del árbol óptimo, vamos a ver que ahora es un árbol más chico. Y vamos a ver que en este árbol más chico tenemos un comportamiento en términos de proporciones que no son demasiado chicos. Fíjense que el número más chico es 8%. Y fíjense que básicamente hay 4 nodos terminales que son perfectos y hay otros 2 nodos que no son perfectos pero que son bastante puros. Y vamos a mostrar ahora cómo queda la partición final de este árbol podado. Este árbol podado tiene 6 nodos terminales, que son los que vimos recién. Y en términos del feature space, la partición a la cual llegamos es una partición que, fíjense, podemos contar con un nodo completamente puro, que es este. Este nodo también es puro, este nodo es puro, este nodo es puro. Y acá tenemos solamente este nodo y este nodo que son bastante puros, pero no son completamente porque tienen algunas observaciones mal clasificadas. Pero fíjense que interesante que en este caso, para poder llegar a una situación que es razonable, porque fíjense cómo no como parecía inicialmente con 4 elementos, sino con 6 elementos, se pudo reconstruir el clúster rojo, este otro clúster rojo, y en la otra diagonal el clúster azul y este otro clúster azul. Y esta reconstrucción se pudo hacer gracias a haber pasado primero por un árbol mucho más complejo, sobreajustado, y después haber aplicado un proceso de poda que nos llevó a esta situación bastante cercana a la ideal. Esto muestra cómo en muchos métodos greedy a veces hay que avanzar mucho más de lo que en forma miope uno pensaría que es ideal en el proceso de crecimiento, para después volver para atrás y hacer esta idea de poda y llegar a un resultado razonable.